Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:01, amigos, aquí en la Radio Uruguay con Gonzalo Gervás en controles de emisión. Caí. Mil disculpas a Gonzalo Gervás, el gran manipulador de La Máquina de Pensar, con Gustavo Germán en la producción. Amigos, estamos en una semana dedicada a de todo un poco, viene surtida esta semana. La semana pasada hablamos de Martin Scorsese, pero estuvimos hablando de poesía. Bueno, ayer el martes estuvo Julia Santibáñez, autora y sobre todo autora del poemario Eros una vez, que ganó el Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti, que se está entregando ahora, hoy jueves, ahí en la Fundación Mario Benedetti. Pueden ir. Eso es en Canelones, esquina, esto es Joaquín de Salterán 1293. Y ayer estuvimos hablando con una de las mejores escritoras, o una de las novelistas más exitosas de Buenos Aires, Claudia Piñeiro, sobre su última novela, Las Maldiciones. Y hoy vamos a hablar de teatro, o sea, poesía, novela y teatro, y para ello vamos a darle la bienvenida a Ricardo Beiro. ¿Cómo le va, Ricardo Beiro? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Y a Leticia Scotini. ¿Cómo andás, Leticia? Muy bien, gracias. Leticia Scotini, uno es el director y la otra es la actriz de esta obra que va en el telón rojo y que se llama Beach Boxer, ¿no? Así mismo. Pregunta, ¿por qué mantuvieron en inglés el título? Porque es bastante reconocible el nombre, ¿no? Más allá de que en todo el mundo se hace como beach boxer. Ah, se hace como beach boxer. Sí, así se ¿A hace. nadie se le ocurrió cambiarlo? No, pero tampoco a mí se me hubiese ocurrido, ¿no? Más allá que en Polonia, en Rusia o en Alemania lo hacen como beach boxer. En México también se... Sí, es beach boxer. Es bastante fuerte y bastante... Y es una traducción un poco extraña, el beach boxer, ¿no? Que es perra, que es no sé qué. Sí, perra. Pero como tampoco la obra trata de eso. Por eso. Entonces dejamos lo que es el título, que es bastante lindo y suena lindo, Beach Boxer. Que lo dejamos, ¿no? Nos pareció más atractivo. Digo porque yo me fijé en la difusión en los programas, y a mí me da la impresión de que no reflejan exactamente lo que es la obra. La obra es una obra mucho más, está muy, el énfasis está mucho en el boxeo, cuando en realidad esto es un personaje que sí, que utiliza el boxeo, pero es una especie de drama existencial que tiene esta muchacha. Esta obra está hecha por Charlotte Josephine, que es muy joven, ¿no? Nacida en Londres en 1990. Debe tener 27 años ahora, y cuando hizo la obra tendría 23, 24. Sí, es una obra que ha marchado muy bien, ahora es un ejemplo. Ella está contando ahora que la obra se utiliza como monólogo para entrar a las escuelas de actuación. Es decir, la construcción de la obra desde el punto de vista dramático es fantástica, ¿no? Desde el punto de vista de lo que puede posibilitar a una actriz hacerlo. Y ahora lo que decís, la obra no trata del título. Claro, ¿no? O sea, digo, porque claro, la idea es boxeo, entonces no sé si te llama exactamente el boxeo femenino, ¿no? Que es lo que podríamos decir, que en realidad sí, digamos, pero ella podría haber sido jugadora de fútbol, de alta competición, o podría ser porque es el medio, digamos, lo importante es el drama. Sí, lo que nos interesaba transmitir, más allá de que la obra emocionalmente está pautada para mí maravillosamente bien, es ¿por qué queremos introducir el tema del boxeo? Porque todavía el tema del boxeo sigue teniendo una imagen cruel. Claro. Entonces nos interesaba, de parte nuestra, entender por qué una mujer hace boxeo, que no es las versiones que podemos tener por ahí, que uno se da cuenta, por ejemplo, que los grandes nombres del boxeo ahora en el mundo son femeninos, acá en Uruguay son femeninos, sí. Y a veces tenemos la imagen un poco más con tatuajes y eso, y no. La chica que fue medalla de oro en Londres, que es una irlandesa, es muy parecida a Leticia. Después nos dimos cuenta que parecía Leticia. ¿Sí? Nos enteramos después. Desde el punto de vista de su elegancia, ¿no? Pero en realidad el tema del boxeo como tal queríamos mostrarlo, y mostrar el trabajo y lo que significa el boxeo, la nobleza del boxeo, la nobleza que tiene ese deporte, que es milenario, por otra parte.
Eso sí nos interesa. Igual sabés que eso es muy polémico, ¿no? Que hay gente que está en contra del boxeo, gente que dice que no sé cuánto. A mí lo que me llamó la atención, yo lo puse en la Gacetilla, es que narra la historia del dilema existencial de una joven boxeadora que debe enfrentar el desafío de su vida, son los Juegos Olímpicos, en el momento más duro de su existencia, ¿no? El boxeo como metáfora de los golpes que te da la vida, ¿no? Sí. Pero yo les decía a ustedes fuera del micrófono, que el deporte de alta competición en general es así, digamos, o sea, requiere una dosis de sacrificio, de vocación y de dolor en el entrenamiento, de dolor en el juego, ¿no? Digo, si uno piensa en el fútbol, pero en cualquier otro deporte importante, que requiere, digamos, de parte del personaje, requiere fuerzas. En general tienen problemas, no, de algún tipo, ¿no? Me da la impresión. ¿No? Sí, no. Sí. O sea, la cosa Una vez escuché que alguien dijo que para ser un gran competidor de alta competición hay que tener su lado salvaje. ¿Me explico? Irracional. Exacto. No, la verdad es que en el caso del boxeo hay una cosa que creo que así le paso la pelota a Leticia, si no hablo yo solo. Donde más se lesionan los boxeadores es en los entrenamientos. Es distinto a los demás deportes, en ese sentido. Porque es ahí donde se lesionan más. Lo que más conocemos todos y lo que más sabemos todos, o lo que más comúnmente la gente sabe, que el entrenamiento del boxeo es el más completo. Eso es lo que la gente, eso es como es unánime. Sí. Y es cierto que es el más completo, pero también es el más peligroso. Es ahí donde hay que cuidar. Porque en realidad los grandes boxeadores pelean 40, 50 veces en su vida. 60, yo qué sé. Rocky Marciano salió, que es el récord del mundo de la historia, knockout, siempre de 49 peleas nada más. Ali 60 peleas. Entonces no es tan así el tema de la digamos de la violencia que se ve decididamente ahí. Para mí es el deporte posiblemente que se necesite más estrategia e inteligencia, porque yo te puedo tirar a ti abajo sin engolpearte. Claro. Y por eso la mujer funciona tan bien, porque la inteligencia de la mujer, la sensibilidad de la mujer, de cómo baila la mujer, pasa a ser un deporte más que la mujer va a lo vamos a ver en los próximos años. Lo que vamos a ver más son mujeres haciéndolo, porque realmente es un deporte para ellas. Leticia, cuando vino hace unos meses, no me acuerdo cuando viniste el año pasado, hace unos meses, creo que fue el año pasado, sí. Ya estabas como entrenándote, me dijiste que te ibas a preparar para algo de boxeo, no sé qué, no sé cuánto, y a mí me sorprendió mucho, ¿no? Sí, porque en realidad lo que pasó fue que yo estaba buscando una obra como para hacer, o sea, saliendo de Constelaciones, buscando otro desafío, ¿no? Siempre tratando de encontrar algo más difícil todavía, ¿no? Así, bueno, Constelaciones también tenía una cuestión física también, ¿no? De un trabajo físico. Sí, más quizás de cambios emocionales rápidos, ¿no? No tanto el esfuerzo físico quizás, pero encontré esta obra y yo justo estaba haciendo karate y metiéndome un poquito más en el mundo del deporte y me llamó mucho la atención y dije, bueno, esto quiero hacerlo, y hablé con Ricardo, que a él siempre le interesó mucho las artes marciales, y dije, lo voy a hacer, pero necesito el tiempo de entrenamiento para hacerlo de verdad, o sea, o lo más de verdad posible. Quiero decir, yo, a ver, entreno todos los días hace un año y hago mi mayor esfuerzo dentro, o sea, y estoy tocando una punta de lo que es esto, quiero decir, estoy entrando pero en realidad, o sea, pienso, o sea, si uno se dedicara a esto realmente el 100%, como lo dedica un deportista, realmente es muy sacrificado, lo que decías vos, ¿no? El sacrificio y el amor que tiene que tener uno por lo que hace, y para mí es muy claro en relación con el teatro, o sea, para mí mi pasión es el teatro. Sí, hay muchos paralelos con el teatro, sí, ¿no? o sea, vos decís, sí, totalmente, sí, y más cuando, bueno, hace poco yo entreno en el Palermo Boxing, con la gente de ahí, y fuimos, hicieron unas peleas y organizaron, ¿no? Y llegué y me sorprendió, porque claro, las luces, el show, ¿no? Sí, es un show, y realmente, o sea, yo decía, pensaba en mis compañeros que peleaban, decía, en los nervios, la adrenalina, y el momento, y después viendo ahí la pelea, era como, tenía realmente, o sea, cosas muy similares, y la vulnerabilidad, porque uno está vulnerable, o sea, desde otro punto de vista quizás, pero es lo mismo, cuando vos estás en escena, estás expuesto totalmente, estás sola, expuesta, y bueno, en un ring, en mitad del ring, estás totalmente expuesta. Y es muy expuesto, similar, digo. Y para mí antes de entrar a escena es eso, es como antes de entrar a una pelea. Cuando yo pienso bien el sábado y me entreno en la semana, porque el sábado tengo una pelea, no tengo función. Bueno, te exige mucho. Una de las cosas que llama la atención de la obra también es que Leticia Scottini, ella es la protagonista y es, digamos,
haces las voces de los otros que hablan, ¿no? ¿no? El padre, el entrenador, en fin, y demanda un gran esfuerzo físico que se va incrementando, ¿no? Vos en un momento empezás a hacer lagartijas y a hacer un montón de cosas. Sí, en realidad la parte de entrenamiento que parece fuerte, ¿no? La gente te dice, terminás muerta, en realidad es mucho menor a lo que yo hago entrenando de verdad. Claro. Lo que pasa que lo que sí es el desafío difícil es la combinación de todo, porque cuando vos entrenás no hablás. Primero eso, o sea, cuando vos entrenás, y en teatro hablar es fundamental. Y acá estoy comunicando, estoy hablando, estoy sintiendo, estoy pensando, estoy procesando lo que está procesando el personaje, que es algo bastante fuerte lo que le está pasando, y por ejemplo el manejo del aire, hay un montón de cosas técnicas que yo tuve que trabajar, claro, para poder encarar las dos todo el mismo tiempo, porque la obra tiene, viste, que va de acción, y de repente estoy entrenando, y de repente estoy hablando, y de repente estoy contando esto, y pasa de un personaje a otro que tienen distintos ritmos, ¿no? Que tienen distintos tiempos también de comunicar, y eso realmente es un desafío gigante y hermoso, ¿no? Y además, o sea, cómo lo disfruta el espectador. El público que siempre sale y dice, yo terminé cansado. No, porque terminás transpirando y todo, ¿no? Ante el público. Sí. Leticia Cotini está ahí. Yo fui con una amiga, Karina Viasco, que es actriz, y el comentario de ella a la salida fue, no es fácil hablar cuando uno está haciendo ejercicio y esfuerzo físico, ¿no? Y proyectar la voz. Y que no se te baje, digamos, el aire en ningún momento, ¿no? Sí, y pautarlo emotivamente. Porque el tema de que yo creo que la obra lo que tiene detrás es una hermosísima sensibilidad, la obra. Y ese es el problema. La cuestión es que esa sensibilidad esté todo el tiempo. Que son distintas exigencias, con distintos niveles, con distintos momentos. Y eso es lo que a mí y eso lo tenemos que pautar inclusive con las respiraciones. Cuando estábamos haciendo, teníamos, bueno, acá respirar, acá pasa esto, acá volver a respirar, acá bajar los hombros, acá elimina esta tensión. Entonces, todas esas cosas que no las haces normalmente cuando dirigís otra obra. En otra obra de teatro. Claro. Eso tiene que estar pautado, la propia obra te está pidiendo eso cosas. Me decías vos que el texto lo pauta. El texto pauta bastantes cosas. Pauta, por ejemplo, como barras, y te dice, eso tiene que ser más rápido que una coma. Y claro, lo entendés, es el golpe del boxeo. Uno inspira en el bloqueo y expira en el golpe. Entonces, esas son técnicas de arte marcial. Antes, Ricardo? Sí, arte marcial. Yo hice karate toda mi vida. Hiciste karate. Y siempre estuve cerca. A ver, todas las obras que yo actué, siempre me mataba, o me agarraba espadazos, o me moría. Todas. Sí. Siempre me elegían a mí para eso. Pero eso es importante, porque eso te pauta aparte, y después los temas emotivos. Después, cómo íbamos armando la cosa por detrás, que me parece que es una grandeza de la obra, cómo te permite manejar una sensibilidad muy exquisita. Hay algo que logra la obra, por lo menos así casi muy rápidamente, y es a mí me llamó la atención, le saqué fotos incluso y las posteé en Facebook, el escenario, ¿no? O sea, realmente es un gimnasio, ¿no? O sea, está el locker, todo un gimnasio, no sé qué, y en poco tiempo uno está dentro, digamos, de ese vestuario, ¿no? Ese vestuario. Entonces, no es fácil conseguir esa ficción de estar adentro del vestuario, ¿me explico? Sí, primero que tengo que agradecerte porque un minuto antes de entrar con Leticia, pero nadie habla del espacio que armamos. No, sos el primero que lo dice. Bueno. Pero le saqué fotos. ¿Sabes por qué? Porque hubo gente que me habló del trabajo físico de ella. Sí, claro. Pero cuando nosotros entramos ahí, a ver, es un espacio que fuimos inventando, porque viste que el telón rojo funciona abajo. Sí. El espacio de arriba es nuevo. Eso tenía una cantidad de paredes. Eso es un escenario, y me dijo, yo le decía que no, era como un cuarto, ¿no? Claro, nosotros es más grande que abajo. Es más grande que el telón rojo mismo. Pero fuimos tirando paredes hasta llegar hasta ahí. Nos quedó ese baño y dijimos, bueno, vamos a ver dónde ponemos el público, dónde va el escenario, y a partir de eso empezamos a ver dónde va la bolsa. La perita es un invento nuestro. Dónde van después los espejos, y después todos esos afiches y esas humedades y esas telas que armamos, que hace que sea gimnasio, la casa de ella,
luego sobre todo un el ring vestuario, final. ¿no? Parece un vestuario, Un que digo, vestuario, pasa el sí, sí, vestuario sí. al gimnasio, digamos, como que Sí. está ahí todo muy Bastante, metido, ¿no? mucho. Sí, es una mezcla de cosas. Es ¿no? esa idea Sí, también. pero generar la atmósfera, ¿no? De que realmente es un ambiente muy particular el del Sí, gimnasio sí, boxeo, sí, ¿no? sí, O sea, sí. es un ambiente muy particular. Y nosotros, bueno, aparte del donde entrené yo, donde entreno en el Palermo, también estuvimos por otros lados, ¿no? En los niatos, o sea, visitando otros espacios también y viendo los detalles, ¿no? O Pero sea, viste que hay un realmente aire, sí, entrando sí, ¿no? Sí, Hay un aire. es una atmósfera, incluso en Nueva York, o sea, cuando estuve en enero, yo estuve siempre en enero, me voy a seguir estudiando actuación allá y como estaba entrenando dije tengo que seguir entrenando y me busqué un sótano de estos de Nueva York y era lo mismo, o sea, Tipo Rocky. a un nivel, a un Sí, nivel, sí, o sea, sí, que sí, de repente era más grande, tenía más ring o lo que quieras, pero Es la el mismo, atmósfera sí, la y misma, que los claro, afiches claro. y esto Sí, sí. y o sea, es lo mismo. A mí me llamó la atención, digo, antes que empezara la obra, todo eso, o sea, le saqué las fotos y aparte me llamó la atención, digamos, el tema de los afiches, porque ahí sí hay todo un cuidado de afiches y pensé que de última, porque claro, estamos en una obra de teatro que es el boxeo, ¿no? Que es un deporte, que ya dijimos que es parecido, tiene un paralelo con el teatro en cuanto a está expuesto ahí casi sin ropas, ¿no? El boxeador o la boxeadora y frente al reflector, frente al público, pero también tiene otra cosa el boxeo, que es que ha generado un género cinematográfico que hay todo detrás y que está en los afiches que ustedes que pusieron, digamos, no solamente hay de peleas, sino de películas famosas. Sí, está Toro Salvaje o está Rocky. Sí, o la de Humphrey Bogart, más dura será la caída. Sí, el ídolo caído sobre Primo Carnera. Sí. La caída de un ídolo, perdón. La caída de un ídolo. Sí, no, eso nosotros lo trabajamos muy particularmente. La idea que me parece siempre, ¿no? Que en la medida que el teatro sigue, mientras todas las demás artes, particularmente lo tecnológico, sigue avanzando por un lado, lo que me parece que está avanzando el teatro es eso que decís vos. Yo entro a un lugar y tengo que saber que estoy en ese lugar. La idea es esa, que la gente entre y piense que está en un gimnasio, piense que está en un lugar de entrenamiento fuerte, están los fierros tirados, están los espejos medio rotos, como son así, están ese baño en el medio, medio incómodo. Las pesas que también no todo, son nuevas. Lugares no, claro. con humedad, en fin, lugares que hay mucha transpiración, hay mucho calor. Claro. Entonces, eso es un poco la idea que me parece que en ese sentido este tipo de espacios son los que el teatro va ganando. Que antes era imposible, si vos te pones a pensar hace 25, 30 años hacer esto, ¿dónde lo haces? ¿Y sí, es en un salón arriba? ¿Y dónde? Pero ¿y cómo un gimnasio? ¿Cómo yo? Entonces, eso es lo que está ganando cada vez más, ¿no? Que el espectador se sienta en un lugar muy cómodo, pero a la vez se sienta en ese lugar, ¿no? Sí. Aparte viste que los gimnasios o los vestuarios no se caracterizan por su belleza, porque es muy funcional, ¿no? Sí. O sea, están en otra cosa que es la función. Y vuelvo al tema del deporte y los cuerpos, ¿no? Los cuerpos y el deporte, que es el tema de que ahí no hay nada intelectual, digamos. Ahí se va a hacer una cosa que tiene que ver con lo físico, ¿no? O sea, la preparación previa a otra cosa. Y el teatro también necesita una preparación. Leticia Scotini, te voy a pedir que me esperes, vamos a hacer una pausa, Ricardo Beiro también, amigos. Gracias. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar, estamos hablando con el director y la actriz de Beach Boxer. Esta obra de teatro va los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19 horas en el Telón Rojo, que está en Soriano, esquina Aquiles Lanza, y la otra se llama Carlos Quijano, que es un Jaguaronichi. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos hablando en La Máquina de Pensar, con el director de teatro Ricardo Beiro y con la actriz Leticia Scotini. Ellos son obviamente participa más gente en esta obra de teatro en cuanto a escenografía, iluminación y muchas otras cosas más, de esta obra que se llama Beach Boxer, de la inglesa Charlotte Josephine, y que va en el Teatro de Telón Rojo los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19 horas. Yo les decía en el otro bloque, ¿no? De que el boxeo, el cine lo ha usado mucho como un género, ¿no? Un género
porque de alguna forma es una especie de metáfora de la vida en el sentido de recibir golpes y no hay una película de Russell Crowe también La Cenicienta, que es que también combina, digamos, no sé por qué razón, el boxeo con cierto melodrama, ¿no? Siempre hay un cierto melodrama en cuanto a que no se consiguen las cosas, o que que recibís un golpe y la vida te da otro golpe más. Aquí obviamente el paralelo también, digamos, la autora establece claramente un paralelo entre esta chica esta muchacha que quiere ser boxeadora. En el 2012 en los Juegos Olímpicos ingresó el boxeo femenino por primera vez, y que, digamos, su vida no ha tenido grandes movimientos, salvo, bueno, el divorcio de los padres, y después una cosa que ocurre al comienzo de una desgracia que le pasa un golpe de la vida, ¿no? Que se tiene que y entre otras cosas, no voy a contar mucho, pero digamos, pero ¿qué pasa esta muchacha? Y yo creo que el boxeo es masculino también, tiene una raíz masculina, y esta muchacha se niega a llorar, digamos, ¿no? Todos tenemos nuestro lado femenino, nuestro lado masculino, ella se apoya mucho en ese lado, digamos, ¿no? Sí, en realidad, o sea, que creo que es eso, ¿no? Como decimos, bueno, es masculino, es mala palabra decir que es masculino, tampoco, o sea, eso del femenino, que empieza claro, como el juego entre que es femenino, que es masculino, que es ¿dónde está la cosa? Para mí, o sea, me pasa eso, o sea, yo desde que empecé a entrenar nunca tuve ningún tipo de problema, y a la hora que yo voy a entrenar soy la única mujer, y el otro día, por ejemplo, había 20 y pico de hombres casi, claro. Un momento que yo miraba al revés y no lo sentí como ninguna diferencia de nada, y nunca nadie me lo hizo sentir como distinto, o sea, lo único que se valora es el sacrificio que uno hace, y todos te empiezan a respetar en relación con lo que vos haces, o sea, que realmente nunca hubo ningún tipo de discriminación. Pero en cuanto a lo masculino, o sea, en mi caso, o sea, y esto de que no quiere llorar, o sea, o la lucha, o sea, creo que tiene que ver con que realmente cuando uno afloja y se deja abandonar por un estado depresivo, lo que quieras, o sea, es imposible ir a entrenar. ¿No? Entonces hay una elección que tomar para mí ahí. O sea, yo creo que el personaje se enfrenta a esa elección, que es lucho por lo que más quiero, que es esto que yo vengo, aparte viene preparándose, ya lo dice, hace 3 años, o sea, son 3 años de preparación física para algo en particular, como para decir, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a abandonar esto y caer, o sea, o no, o voy a seguir peleando y lograr lo que tengo? No tiene tiempo de llorar. Es eso, y ella lo dice, o sea, no tuve tiempo para llorar, no tengo, o sea, no... Pero los que están alrededor le dicen, te puedes tomar un día, te puedes tomar 2 días. Pero ahí está, porque la prejuzgan como mujer. No, y ahí está. La prejuzgan como mujer. Yo creo que es por quizás a un varón también le dirían, no, tomate un día, sí, 2 días. Pero a ella más, porque tiene un novio al lado y tiene un entrenador al lado que era el amigo del padre. Ella es una chiquilina, y es lógico que uno tiende siempre a proteger. Y ella dice, pero no tengo tiempo, tengo que pelear. Sí, pero también hay una huida hacia adelante, que ese es el drama existencial, y el tema ese que yo les decía también, de que a veces el deporte de alta competición genera dolor, digamos, físico, claro. Pero el dolor físico te alivia del dolor espiritual, del dolor emocional, ¿no? O sea, te hace olvidar de tus cosas, ¿no? O sea, no, pero viste que no vamos a contar el final. No vamos a contar el final. Porque el final pasa eso que tiene que pasar. Sí. Ella finalmente hace... No, pero ese es el tránsito del personaje, porque digo, la obra, yo te dije fuera de micrófonos que me parecía la historia muy sencilla, pues está jugada a un personaje prácticamente, pues que es el de Leticia, y a las cosas que pasan dentro de ella y fuera violentamente con el boxeo, ¿no? A vos te llevó, vos decís que preparaste mucho físicamente, pero ahí hay un despliegue, también una exposición que tenés vos frente a todos, digamos, de física, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Se ríe, Leticia. Creo que en realidad la transformación... Tenés que mostrar los músculos. Lo que me causa gracia es eso, que la transformación, claro, yo siempre cuando hago un personaje me gusta cambiar y me gusta el trabajo de la transformación, ¿no? Y normalmente uno se cambia que el pelo, que el cómo mira, que cómo, o sea, y en este caso, o sea, la transformación fue tan grande, física, o sea, de cómo yo veía que mi cuerpo realmente iba a cambiar, claro. O sea, que empecé a tener una relación distinta con mi cuerpo, o sea, desde el personaje, o sea, así clara, y ya cuando se muestran los músculos o sea, nunca se me hubiera ocurrido a mí andar por ahí mostrando los músculos, pero claro. Ahora es como uno los bíceps,
estás orgulloso porque te dio mucho trabajo. Sí. No, pero aparte es cierto que el deporte va formando, va formando el cuerpo de la misma forma que también va formando la mente, digamos, ¿no? O sea, hablábamos también fuera de micrófonos que a veces puede ser adictivo en el sentido de que, bueno, te da endorfinas, hacer entrenamiento y todo esto, pero también te hace, puede ser como una especie de droga para olvidarte de todos tus problemas, dejarlos atrás. En el caso, por lo menos, de esta protagonista, es evidentemente que es claro, ¿no? Tiene grandes vacíos existenciales, digamos, ese es el drama de ella, ¿no? Existenciales, emocionales, bla, bla, que realmente ahí está la profundidad del personaje y va a través del deporte. Sí, es un escape. Es un escape de alivio también, o sea, de encontrar alivio en algo, ¿no? O sea, y además esto que decís vos, ¿no? De las endorfinas, es brutal, o sea, cuando uno empieza a entrenar y a trabajar físicamente, encontrás, o sea, de verdad, te cambia el humor, te cambia un montón del ánimo, además la alimentación, ¿no? Que también tuve que cambiar un montón de cosas. Que cambiar, y lo que pasa que no te afecta a todo, o sea, el tema de la alimentación también. No llegué a extremos, ni mucho menos, ¿no? Pero sí hicimos toda una dieta particular y sigo cuidando determinadas cosas que sé que me afectan en todo, te afectan en el peso, en la velocidad, o sea, porque según lo que comiste todos los deportes necesitan músculos distintos. Claro. Y necesitan formaciones musculares distintas. El boxeo, es decir, trabaja a los fierros, por ejemplo, como fuerza, pero no los puede trabajar mucho como músculo, porque no puede ser culturista. Claro. Más allá de que Rocky aparece muy marcadito. Sí. No es un boxeador. Y el ruso que va a pelear contra Rocky es claro. Entonces, pero eso no es un boxeador, porque eso necesita otra cosa. No podemos trabajar el músculo de esa manera, porque aparte el trabajar mucho el músculo para el volumen le saca velocidad. Y vos necesitas velocidad. Entonces a pesar de que manejamos dietas de culturistas y no sé qué, lo hicimos para llegar ahí a una cosita, pero que no, en definitiva, y nos salteamos un poco algunas cosas de la dieta de box para entrar en otro deporte, pero igual nos salió bastante bien, creo. No, pero aparte cuando yo digo el escape o la huida hacia adelante, digamos, de los problemas emocionales que tiene este personaje, no solamente se ven en esto que es esta cuestión, digamos, pasional que tiene cualquier deporte, que tiene el boxeo, pero tiene cualquier deporte, que es una cuestión física, ¿no? Pasional, digamos, de tratar de no pensar mucho, ¿no? O de pensar solo en términos de estrategia y nada más. También se ve en la protagonista cuando de repente en los pocos momentos de esparcimiento, o sea, va y se mata tomando, ¿no? O sea, en una discoteca, ¿me explico? Es el mismo concepto. Claro. Sí, como que es extremista. Exacto, tiene que ver con un cierto extremismo el deporte de alta competencia. De poder vivir, claro, porque ¿qué pasa? Ellos no, como decís vos, un deportista de alta competencia no se puede dar el lujo de salir, pero cuando sale un día sale a todo trapo. Y es la adrenalina del riesgo también, ¿no? Que siempre hay una zona de riesgo que tiene cierta adrenalina. Esa zona salvaje que yo decía, esa zona agresiva que... Sí. Una vez le preguntaron a Muhammad Ali, a Cassius Clay, ¿no? El mito de si había que tener relaciones sexuales antes o no de la pelea, ¿no? Y él dice, sí, yo tuve una vez y es cierto, dice, porque cuando uno está bien no puede salir, no peleas de alguna forma. Claro, cuando estás bien, digamos, o sea, necesitas estar mal, digamos, de tener alguna cosa para canalizarla ahí, ¿no? Claro. Lleva todo un equilibrio eso, porque también necesitas equilibrio mental, o sea, no podés estar preocupado por algo o con la cabeza en otro lado, porque enseguida te distraes, o sea, es un segundo de distracción y te la comiste. Claro, un segundo de distracción y tú pensé en otra cosa y ya no. Una pregunta de la obra, porque una cosa que me llamó la obra también es que es bastante narrativa, que es si se quiere un poco antiteatral, digamos, ¿no? O sea, que la protagonista esté contando cosas que pasan y esté haciendo casi un cuento, está haciendo literatura en ese sentido narrativo, ¿no? O sea que entra y sale, ¿no? Entra y sale con lo que está haciendo, con lo que está diciendo y con lo que está contando. Es bastante anárquica la obra en ese sentido. A veces está contando, pero mientras está contando lo está haciendo y le está pasando cosas. O sea que no
en ese sentido me parece que se ha tomado bastantes libertades la autora, y sí, a veces es narración, pero a veces no lo es, y dentro de la propia narración cambia. Claro, claro. Eso me parece que es muy interesante, y aparte te da libertad en la interpretación y en la dirección, ¿no? Para poder acomodarlo. Creo que tiene que ver mucho con la línea de pensamiento, ¿no? Con cómo uno piensa, cómo uno siente, o sea, cómo se mezclan las cosas, que a veces estás muy ordenado, ¿no? Y decís desde un lugar de narración y estoy contando y de repente conecté con otra cosa y asocié con algo, ¿no? Cuando uno piensa y se te dispara una imagen para otro lado y estás de repente en otro lugar, ¿no? Y de repente es eso, como que viaja para muchos lados, que para mí el espacio donde ocurre la obra es en su cabeza, es en su sin duda, bueno, interior, es lo que pasa con el boxeo, y insisto, una y otra vez, digamos, ¿no? Ese es el despojamiento absoluto en el centro de la escena, y prácticamente todo pasa a nivel mental. Y hay que decir que esta protagonista, digo, como se presenta con problemas de desórdenes, digamos, ¿no? Domésticos, físicos, digamos, mentales, si se quiere, digamos, que está atravesada por esas tragedias, ¿no? De alguna forma. Vamos a hacer una pausa, amigos. Después de la pausa seguimos en La Máquina de Pensar, y ya terminamos en este programa dedicado de alguna forma al boxeo. Digo, no pensé que íbamos a hablar tanto de boxeo. Vamos a seguir hablando de Beach Boxer con Ricardo Beiro y Leticia Scotini. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos con Ricardo Beiro y Leticia Scotini hablando de la obra de teatro Beach Boxer. Reitero, esto va los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19 horas en el Telón Rojo, que está Soriano entre Yaguarón y G, digámoslo así, de una forma un poco informal. Estábamos hablando del boxeo, de lo que es la exposición, digamos, realmente para aquellos que no les gusta el boxeo, yo creo que también les va a gustar la obra, porque, digamos, presenta algo que no se suele presentar en teatro, que también es el tema del cuerpo, digamos, del deporte, digamos, no del cuerpo, del deporte, el cuerpo en deporte. Sí, el deporte de esa manera. No, y lo que hablábamos recién, que una de las cosas interesantes que con la que pude trabajar es crear el ambiente que se creó, que un poco lo decías tú al principio, que lo queríamos nombrar ahora, que es el tema de las luces y el sonido, que para nosotros era como muy importante, ¿no? Y en el caso de las luces, bueno, es el caso de Eduardo Guerrero, que es como un lujo estético aparte, ¿no? Porque es una maravilla lo que él hace. Y yo todas las últimas obras que hace como 5 años que me ilumina él. No, tengo que decir un elogio, que ni me di cuenta, digamos, o sea, cuando las luces funcionan, todo funciona bien, no te das cuenta. Claro, digamos, es que no te das cuenta. No. Cuando el espacio estético funciona, no te das cuenta. Claro. Pero en el caso de Guerrero, yo siempre trabajo con él. Siempre trabajo con él, toda la vida, ¿no? Pero es de una gran sensibilidad y crea unas atmósferas impresionantes. La obra tiene 1:05 y hay 50 y pico movimientos de luz que son imperceptibles. Mirá vos. Es impresionante, ¿no? También pasa con Alfredo Leiroz en el sonido, ¿no? Que como él viene, se sienta y dice, bueno, a partir de esto hacemos esto. Hay mucha cosa del Zeppelin en la obra, que lo pusimos porque aparte era en los años 70, 80, en los gimnasios de boxeo ingleses se escuchaba el Zeppelin, no se escuchaba otra cosa. Y el papá de Clara Nelson, así es el personaje de Leticia, escuchaba el Zeppelin, ¿no? Que es una historia que fuimos armando nosotros. Claro. Y el Zeppelin tiene mucho que ver en la obra, ¿no? Y después, bueno, la ambientación sonora también de lo que es el gimnasio. De lo que es el gimnasio. De la pelea, de todo eso. Y un par de sonidos y de composiciones que hizo Alfredo son indicios. Y hay algo también con el vestuario, digamos, que te obliga, digamos, a Leticia cambiarse constantemente, continuamente, moviéndose y cambiando también el propio espacio, ¿no? O sea, poniendo una guardita en un lado, de distintas cosas. Son los lenguajes, los significados que tiene la obra, los significados del boxeo, la cuerda, la toalla, las vendas, los guantes, esos guantes chiquitos que no sé cómo se llaman. De guantillas. La guantilla, la relación que hay con la bolsa. El respeto que hay por la bolsa, el respeto que hay por esas cosas, ¿no? Que todos son significados, ¿no? Son simbologías muy particulares, ¿no? Y que eso se incluyó dentro de
la parte muy importante dentro del vestuario, ¿no? Sí, bueno, y también eso, ¿no? Que estuvimos muy acompañados de un equipo muy grande, o sea, parece que somos nosotros dos solos porque es eso, que es lo que le llega al público, pero no solo las luces, el sonido. Después también tuvimos un montón de asesores en boxeo, en la parte de coreografía de la pelea también, que ahí estuvo en asesoramiento de boxeo, tuvimos el apoyo de, bueno, estuvo Juan Banrel, sí. Rubén Mea también. Pero, y cuando decís coreografía de la pelea, porque claro, al final esto obviamente culmina, como tiene que ser todo género, digamos, de cinematográfico, bueno, de teatral, de boxeo, termina con la pelea, obviamente, siempre se termina con la pelea, siempre hay un después, ¿no? Pero como que es el punto culminante, ¿no? Sí. Y ahí es donde desfila también, digamos, la parte más mental, si se quiere, ¿no? El momento más mental. Sí, es una parte importante de la obra, claro. Y ahí estuvo, bueno, nos ayudó Cristian Sajía, que él hizo combate escénico y se especializó en eso. Y el tema era eso, una combinación entre el realismo, por otro lado estoy peleando con el aire, ¿no? O sea, requiere un montón de trabajo, y después lo teatral también, o sea, había que hacer una combinación de cosas para también hacer que el público entienda lo que está pasando, porque de repente alguien de boxeo, vos lo haces y enseguida lo entiende. Pero, ¿te referís a la coreografía? O sea, sí, de algún paso a que todo haya el que armado hacer. de esa pelea, claro. O sea, cosas que hay que elegir, seleccionar para que se entienda bien lo que está sucediendo cuando la otra persona y que no existe, digo, el adversario no existe, claro. Pero porque hay un detalle también que como que no es solo que desemboca todo en la pelea, sino que la pelea, como toda pelea, va teniendo variaciones, sí. Digamos, esa es la coreografía, te referís de los pies y de los brazos. Sí, los ritmos, los movimientos, o sea, la selección del que hacemos en este momento, bueno, o sea, se va armando, sí, bien como coreografía. Los ataques que recibe, porque los ataques hay que inventarlos. Sí, también eso que está claro. recibiendo golpes, porque no es solamente y recibe los bien, golpes, y cómo los recibe, a través de los guantes de ella, porque es lo que pasa la mayor parte de las veces. Yo te puedo boxear contigo, pero te puedo pegar de repente una vez. La mayor parte de las veces te pego a vos en los guantes, porque vos te estás defendiendo. Entonces, los guantes tuyos son los que a vos te están pegando. Entonces, eso es bastante interesante de verlo cuando uno lo está viendo. Y dice, claro, pues en realidad los máximos golpes se los da a sí mismo. Claro, no, yo pensé que era un recurso teatral, digamos, ¿no? No, o sea, pero y vos ponés estamos en radio y no lo podemos mostrar. En el momento que te estás protegiendo con la guardia arriba. Arriba lo que más pegás es a los guantes. No te puedo embocar a la cara tan fácil. De repente tiré 100 veces y de repente emboqué una. Lo que más pego es a tus guantes, porque vos te estás defendiendo, la guardia es esa. Entonces el que se pega sos vos. Claro. Bueno, yo pensé que era un recurso también porque estás sola también, ¿no? En ese sentido. Claro. Y de todas formas, hay una evolución, digamos, de ese personaje, obviamente que no lo vamos a contar, y esta es la pregunta para Leticia, ¿te llevó mucho, digamos, encontrar ese personaje, o bucear en ese personaje, o llegar a la emoción de ese personaje, o no? Incluso hay un paralelismo que no quiero decir, pero hay paralelismo como con algo tan tradicional como puede ser la Cenicienta, ¿no? Sí, no lo había pensado de esa manera, qué gracioso. Sí. Yo me fui con Karina, y Karina me dijo, no, yo le voy a terminar un poquito antes la obra, y digo, no, te das cuenta que es la Cenicienta, y hay que ponerse el zapato. Hay que ponerse el zapato. Sí, los zapatos, sí. Claro. Sí, en realidad me costó como porque siempre me gusta meterme en bailes de cosas de personajes que de repente los siento bien diferentes a mi zona de comodidad. Ajá. O decir, bueno, esto es extrañísimo para mí, en cómo se comporta, en cómo resuelve las cosas o en cómo se expresa. Entonces en ese aspecto sí fue difícil, pero con toda la pasión lo hice, porque para mí es lo más lindo cuando encuentro algo tan difícil al principio, que digo, podré con esto, no solo el hecho de estar sola en escena, que en realidad estoy sola, pero también estoy con los espectadores, porque tengo ese diálogo con el público, que es bien difícil e interesante de ver las energías cuando el público está ahí, porque que es bien distinto, como es cerca, además hay energías que decís, ay, qué raro está el público hoy, y lo sentís, percibís, y después decís, no, y gente que de repente empieza la obra y están en un estado y lo sentís, este marido seguro que vino a fuerza porque lo trajo la mujer, la señora que está medio cansada, pero al final todos están contigo y quieren que ganes, y eso es divino, cuando sentís la energía como va cambiando y cada vez están más de tu lado. Eso es lo lindo de trabajar en las salas chicas también, ¿no? Claro. Y en esto que estoy sola, pero en realidad no estoy sola. Es eso. Y yo insisto con la palabra melodramático, en el sentido que el drama, digamos, el tema de que se va cargando mucho de emoción, digamos, ¿no? También, ¿no? Sí. Emoción, y tiene mucho humor también, ¿no? Porque tiene una cosa muy graciosa desde un principio, toda esa confusión que ella tiene,
está como perdida, y una cantidad de... El desorden de su de vida, digamos, el situaciones, desorden claro, de su ¿no? vida, sí. Pero es la que yo digo que también es muy narrativa, muy literaria, que incluso más, yo lo pensaba desde el punto de vista de un cuento, está muy bien contado. Es un cuento, sí. Muy sí, bien sí, contado. Ah, ¿no? sí, es un cuento O sea, precioso. lo que pasa que es algo que no te mete en el teatro, me da la impresión, sino que me explico, es un contexto. Sí, Sí, claro, sí. sí. Pero bueno, está, tiene eso del cuento que... Vayan a verla y ya está. No, pero aparte, el cuento que incluye una bolsa, que incluye una pera, que incluye Exacto, un movimiento sí. físico que pocas veces Sí. tenés oportunidad de hacer como actor en un escenario. Es decir, nunca tenés esa posibilidad de un despliegue físico de esa manera, ¿no? De ese movimiento continuo que tiene la obra, de que estás mirando esos 7 metros que tiene de boca al escenario, estás de una punta a la otra todo el tiempo, ¿no? Esta es la última pregunta. ¿Y esperabas, Ricardo, porque vos sos el director, el que la va digamos, de alguna forma, digo, obviamente con el trabajo con el actor, ¿no? Pero es el que va, digamos, supongo yo, en un tira y afloja, ¿no? O sea, el que va, digamos. ¿Esperabas esto al final o te sorprendió? Si me sorprendió Leticia, decís tú. La obra en sí, cómo está terminada. No, sí, la obra cuando Leticia me la da, porque es Leticia que la encuentra la obra. ¿Y la tradujo? Leticia misma. Sí. Ah, la tradujiste. Sí. Igual que Constelaciones, hace las traducciones. Es la Me gusta traductora. meterme con Es la traductora. directo con el texto. No, cuando Leticia me la dio, lo que sí me preocupaba, yo sé que ella lo iba a hacer, más allá de que ella ya estaba haciendo karate, que yo quería ver una boxeadora, no una actriz. Y le dije, mira, tenemos un año para que vos trabajes el boxeo. Y a los 3-4 meses ya me di cuenta que ya estaba. Entonces estaba perfecto, la hacemos el año que viene, empezamos en febrero, estrenamos en abril-mayo. Entonces sí, la pauta primero porque Leticia tiene una gran técnica de actuación, una enorme técnica de actuación que no es fácil de reconocer, no es fácil de ver aquí. Entonces, eso te posibilita que si una persona con tanta exigencia, como ese personaje que tanto le exige físicamente, también técnicamente a nivel de actuación, yo tengo que exigirle de la misma manera que ella que se exige 3-4 horas en el gimnasio. Entonces mi trabajo era un poco torturarla. Entonces, Pero no hiciste el entrenamiento físico. No, bueno. Tendría que haberlo hecho. Sí. Le vendría bien. Bueno, muy bien, está presentado Beach Boxer, esto reitero, es sábados y domingos, sábados a las 21 horas, domingos a las 19, en el telón rojo. Ricardo Beiro, Leticia Jotini, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias por invitarme. Gracias por la invitación. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana vamos a recibir a Federico Giordano para hablar de la novela El Orden del Mundo, de Ramiro Sanchís, que obtuvo el primer premio de narrativa édita en los Premios Nacionales de Literatura. Y después vamos a estar con Gladys Franco, que va a hablar en su columna Solo para ti de novelas, sobre la última novela del francés Philippe Claudel. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.